la conferencia del día de hoy en el ciclo de presentación de los resultados del programa de estímulos para la investigación en historia del año 2014. En el día de hoy tenemos entonces la presentación de Carlos Díaz titulada Opiniones de ilustrados y virreyes sobre la crisis imperial, la economía política antes de la independencia. Carlos Díaz es historiador de la Universidad Nacional, sede Bogotá. Ha sido becario del ICANN en 3 oportunidades, realizando investigaciones de la historia económica de finales del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX. Tiene una publicación en la revista del Instituto Fronteras de la Historia sobre la Reconquista en Santa Fe y actualmente describe el fondo Enrique Ortega Ricaurte, conservado en el Archivo General de la Nación. Entonces la metodología de hoy va a ser la misma que hemos venido empleando. Le vamos a dar al conferencista unos 40-45 minutos para que nos exponga su trabajo y enseguida le vamos a dar la palabra a Rubén Cerrato. Rubén es historiador de la Universidad del Rosario, está adelantando actualmente una maestría en historia en Argentina y trabaja pues en temas similares a los que nos va a exponer hoy Carlos, pero en el ámbito pues del Virreinato del Río de la Plata. Entonces Rubén hará un comentario de unos 5 minutos y después abrimos la discusión para que el público también intervenga. Les recuerdo que ahí tenemos café y aromática para los que quieran servirse en cualquier momento. Y bueno, los invitamos a escuchar a Carlos sin más demoras. Adelante. Buenas tardes. Ilustrados y virreyes, debates de economía política antes de la independencia del nuevo Reino de Granada. El estudio de las consecuencias económicas de la independencia del Imperio Español ha sido desarrollado con cierto prolijo. Las investigaciones han constatado la pérdida del orden político, destrucción física de factores, adquisición de deuda interna y externa para su financiación, ruptura de la estructura fiscal y monetaria colonial, conquista de la autonomía en la definición de la política económica, cancelación de las remesas coloniales destinadas a la Tesorería General de Madrid, eliminación del monopolio comercial español, entre otros. Paradójicamente, las causas económicas de la independencia no han recibido la misma atención. A pesar de que los estudios sobre la evolución económica anterior a la independencia constatan el aumento de la presión fiscal, la crisis comercial del virreinato, la progresiva disminución de la capacidad armada del Imperio Español y la crisis financiera de la primera década del XIX, la pregunta sobre el trasfondo económico de la elección por la independencia continúa en la sombra. Es paradójico porque se reconoce el fundamento económico de la dominación colonial y los efectos económicos de su cancelación, pero no se examinan los incentivos económicos para optar por la liberación. Las interpretaciones políticas de la independencia dominan también en la historia económica, pues se da por descontado que el hecho determinante de la independencia es la caída de la monarquía española y no movimientos protonacionalistas de larga data alimentados por conflictos sociales y económicos en las colonias. Y aunque aquí no planteamos que la independencia es un proyecto previo a 1808 y aceptamos que la desaparición de la majestad regia es un hecho innegable, con importantes consecuencias políticas en las colonias, tal vez el acontecimiento de Bayona no sea el hecho determinante, sino la sutura que politiza contradicciones previas. Si la dominación colonial tuvo cimiento económico y la cancelación de la relación colonial afectó la evolución económica posterior, la liberación pasó por el hecho económico. Por otra parte, la ausencia de estudios al respecto traduce una perspectiva historiográfica, a saber, la economía neogranadina estaba bastante lejos de ser dinámica, y como corolario, su importancia es marginal entre las motivaciones de la independencia. El planteamiento de Nieto Arteta sobre la escasa agregación de sectores en la economía debido a las barreras topográficas neogranadinas y el modelo de Colmenares sobre la integración empresarial basada en lazos familiares y políticos tienen como consecuencia lógica minimizar la importancia del hecho económico entre los acicates de la independencia, porque así como los actores podían fijar políticamente precios y medidas y la economía arrojaba contados signos, la independencia era en estricto un suceso político en el que la economía tenía una relevancia insignificante, porque ¿cómo vincular la economía a los estímulos para la transformación política si apenas muestra señales que puedan politizarse? Finalmente, el escaso interés refleja un hecho historiográfico reciente.
La historiografía económica ha sido la gran damnificada en el desarrollo historiográfico colombiano del siglo XXI. Su participación, medida por el número de investigaciones publicadas, es del 6.7% de la producción total, estando muy a la saga en este orden de la historia cultural con el 39%, la historia social con el 35% y la historia política con el 18%. Sin duda, la historia económica de Colombia parece importar poco. Las razones de este limitado desarrollo no son difíciles de rastrear. Descontando la seducción que la historia cultural ha generado entre los investigadores de Colombia, la permanencia de la historia social y la simple falta de interés por la historia de los hechos económicos, la historia económica es poco atractiva porque requiere de dos elementos esenciales. Uno, manejo de un acervo documental amplio y dos, procesamiento de un conjunto extenso de datos. Dos condiciones que están a la base de su principal herramienta, la construcción de series. Además, como concomitante, es un trabajo poco rentable por la desproporción entre recursos empleados y producto final. Es común que al cabo de varios meses ni siquiera se haya podido construir la serie de una década. Pero a pesar de la falta de estímulo, hay algo que no cambia. A través de este instrumento es posible llegar a conclusiones estructurales basadas en cuerpos empíricos sólidos. Empero, esta ponencia tiene otro panorama, porque forma parte de la inmensa minoría que cree que la historia económica es importante y que la independencia tiene razones económicas. Pese a que es imposible hablar de mercado nacional durante el periodo colonial, la economía colonial arrojó signos que indican cierto nivel de integración y dinamismo, registrados parcialmente por observadores de época, observadores agudos y políticamente comprometidos, que nos legaron reflexiones ricas en datos y argumentos, que a continuación discutiremos como una de las partes fundamentales para comprender el fundamento económico de la independencia. La segunda parte, la comprobación matemática de los argumentos, se las debo, porque un reciente descubrimiento liquidó mi trabajo de archivo de los últimos 4 años y me obligó a volver a empezar, pero no he tenido el tiempo y los recursos para adelantarlo. Hasta hace un año creíamos, erróneamente, que el cargo y la data de la contabilidad de la Real Hacienda representaban el ingreso y el gasto fiscal. Pero Ernst Sánchez Santiro, profesor del Instituto Mora de México, comprobó, con base a un informe de la Real Hacienda de Nueva España para el quinquenio 1744 a 1748, presentado por el marqués de la Ensenada al virrey Revillagigedo, que el cargo no es ingreso ni la data es gasto, reduciendo a la nada la historiografía económica del periodo colonial hispanoamericano. Una cita textual de Santiro. Frente a un ingreso efectivo de aproximadamente 29 millones de pesos durante el quinquenio citado, los libros de cargo y data consignaban una suma superior a los 61.500.000 pesos, o lo que es lo mismo, las cifras de cargo están sobreestimadas un 110%, o equivalente al doble de las cifras de ingreso. Una suma exagerada. Esa era la cantidad que reflejaban los libros de cargo y data y por lo tanto las correctas cuentas. De ahí su inutilidad para conocer el verdadero valor de los ingresos del real erario. Esta realidad fue la que motivó que las autoridades metropolitanas demandasen a los virreyes de Nueva España la elaboración de informes en los que, al margen de las cartas cuentas y los libros de cargo y data, se pudiese obtener una noticia precisa sobre los ingresos y los egresos del real erario. Para el caso de la Nueva Granada, me es imposible señalar con precisión las tesorerías para las cuales contamos con cuadros de valores y distribución, y no cargo y data, pero recientemente me he encontrado con algunas cuentas para Cuenca y Santa Fe, organizadas de acuerdo al método contable que, según Santiro, refleja el verdadero ingreso y gasto de la Real Hacienda. De momento, y sin la posibilidad de presentar series cuantitativas de valores y distribución de la Real Hacienda, me atrevo a ofrecer razones del impacto y el alcance del error solo advertido 50 años después y a la espera de ser reconocido, aunque parece que la historiografía colombiana demorará un poco más en dar el giro esperado, porque a la fecha es difícil encontrar el libro de Santiro, cuando no sucede por un acto de la providencia, en las grandes librerías que forman el cartel de la circulación editorial en Colombia. ¿Cuánta envidia despierta Eduardo Galeano, aún reconociendo que sin tener baratías intelectuales difícilmente el escritor puede tener éxito? 3 razones están a la base de la propagación del error. Primero, ignorancia del derecho indiano. 2, el ambiente intelectual de la época donde surgió.
Y 3. La fascinación despertada por la mina documental de las cartas cuentas. En el primer caso, la erudición sobre la normatividad que rigió el sistema de gobierno español en sus colonias, cuando no hubiera evitado, hubiera advertido sobre los errores que se incurren de obviar determinaciones legales específicas, por la simple razón de que el derecho crea las reglas de juego de una sociedad, y quienes detentan el poder político, y porque lo detentan, poseen la facultad de declarar lo que sea el derecho, estatuyendo normas que rigen determinadas instituciones de gobierno, entre ellas cómo llevar las cuentas de la Real Hacienda, uno de los aparatos a la base del poder, el sistema fiscal. En esto radica la importancia de hacer historia institucional. En el segundo caso, Angus Madison, miembro de la Organización para la Cooperación Económica Europea y de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, durante la década del 50 del siglo pasado, inició un proyecto de investigación destinado a compilar series seculares del PIB para varios países del mundo con el fin de determinar, basado en evidencia empírica sólida, las razones de las diferencias de nivel de ingreso entre países y orientar la política económica hacia el crecimiento y el desarrollo económico. En el tercer caso, y debido a la presencia de 1 y 2, la publicación de vastos cuerpos cuantitativos de la América española, facilitados por la simplicidad del tipo documental cartas-cuentas, contribuirían a rastrear los orígenes del subdesarrollo latinoamericano. Por estas razones, su propagación viral fue inmediata, pues la carta cuenta resume en 2 folios un libro de 1000 folios en promedio y ofrece la imagen de la evolución económica de un año vía fuentes fiscales. La obra de Klein, de Pasque, Jara y Brown, que tanta inspiración generó en generaciones sucesivas, después del descubrimiento de Saint-Tirot, podría ser considerada el tributo al error de considerar ingreso al cargo y gasto a la data, porque compilaron las cuentas de las tesorerías de los virreinatos de México, Perú, Quito, Río de la Plata y la audiencia de Charcas para los 3 siglos de dominación colonial. Así las cosas, debemos darles las gracias de no prestarle atención alguna a esta región insular del Imperio Español, denominado Nueva Granada, pues no permitió un desarrollo tan rico, aunque equivocado, de la historiografía económica y nos da la oportunidad de fundarla sobre nuevas bases. Sin más preámbulos, vamos a los autores de época. Del virrey Caballero y Góngora al virrey Mendinueta, 1783 a 1802, se extrae de sus informes que la Real Hacienda vino en aumento, a pesar del comportamiento desigual de las rentas, gastos excesivos que generaron déficit, como la represión de la rebelión de los comuneros, la explotación de las minas de plata de Mariquita y la pacificación del Darién, deudas atribuidas a Caballero y Góngora. Pero de olvidar que después de 1783, a consecuencia del fin de la guerra anglo-española y por espacio de una década, el Reglamento de Libre Comercio de 1778 pudo entrar en completa vigencia, se daría una imagen incompleta del gobierno de Caballero y Góngora en la relación dejada a Gil y Lemus. El arzobispo virrey constata que en el año citado, 1783, valieron los derechos de introducción y extracción 284.000 pesos y en el pasado de 1788 subieron a 313.000 pesos, habiendo un crecimiento del 110% de los ingresos de aduana durante el quinquenio señalado. Pero no es el crecimiento lo que más sorprende a Caballero y Góngora, sino el cambio en la composición de las exportaciones, porque se redujo la participación del oro a favor de los frutos del reino. Pues de la relación de la misma aduana, la de Cartagena, consta que de 30.791 pesos que salieron el año de 84, casi gradualmente ha ido subiendo hasta 247.000 pesos, a que alcanzaron el año de 88. Esta transformación de la estructura de las exportaciones es también observada por Narváez y Latorre, quien afirmaría en 1805 que, abro comillas, ahora pagamos a la España en frutos e industria coloniales como la tercera parte de nuestro crédito por los efectos nacionales y extranjeros que de ellos nos vienen, cuando antes para pago de lo que traían era casi generalmente en oro y plata y tampoco o ningunos efectos, cierro comillas. De esta declaración podemos deducir el crecimiento de la Real Hacienda fue progresivo a pesar de la deuda y la decadencia de algunas rentas. No parece haberse presentado crisis de importancia que llevaran a la decadencia general del Tesoro,
Los rendimientos líquidos del fisco alcanzaron para cubrir sus gastos y hacer remesas, aunque reducidas, a España. Las exportaciones de frutos del reino aumentaron como consecuencia de la tregua armada y la implementación del reglamento de libre comercio. Empero, el panorama cambia cuando la atención es puesta sobre la evolución militar y comercial del virreinato durante sus enfrentamientos navales con Francia e Inglaterra, respectivamente. Para todos los observadores de época, la superioridad armada de sus rivales, especialmente de Inglaterra, ofreció la oportunidad para doblegar comercialmente a España a través del bloqueo portuario y el control marítimo. En 1778, Narváez y Latorre no dudaba que España era incapaz de presentar mayor dificultad a sus adversarios porque, abro comillas, la plaza de Cartagena y de las demás de la costa que se conducen por mar, que fácilmente ocupan y embarazan en tiempo de guerra los corsarios enemigos, cierro comillas. En 1796, el virrey Espeleta observaba que, abro comillas, las turbaciones de la Europa y posteriormente la declaración de la guerra con los franceses ha contribuido en mayor parte a debilitar el comercio con la metrópoli con este reino, sintiéndose con mayor intensidad en el puerto de Cartagena, que es el principal a donde vienen las embarcaciones del tráfico que en estos últimos años se han escaseado mucho. Cierro comillas. En 1800, José Ignacio de Pombo opinaba lo propio al comprobar la relación entre el predominio armado enemigo y la contracción operada en el desarrollo de los intercambios, abro comillas. Reducido el comercio de la metrópoli con la América en general y particularmente con los puertos de este virreinato, después de la presente guerra a una nulidad absoluta, ya por la superioridad de las fuerzas marítimas del enemigo, por su actividad, inteligencia y vigilancia, y ya por la falta de protección a nuestros buques de comercio. Cierro comillas. En 1803, el virrey Mendinueta, por su parte, afirmaba: declarada la guerra con la nación británica, al mismo tiempo que su majestad se dignó destinarme a este mando, he sido un testigo no indiferente que la casi absoluta interrupción del comercio con la metrópoli y del reino se debe a que, ocupados los mares por las escuadras y corsarios enemigos, bloqueados nuestros puertos y empleada en las grandes operaciones de Europa la Armada Española, ni ésta ha podido auxiliar al giro entre la matriz y sus colonias, ni los comerciantes de Cádiz, Barcelona, Málaga y otros puertos de la península se han animado a hacer sus expediciones. Cierro comillas. Este virrey no encontraba otra explicación que reconocer que, cita textual, una superioridad tan decidida como la que tienen los ingleses en estos mares por espacio de 5 años han hecho que nuestros enemigos sea la causa de la decadencia comercial del reino. Paradójicamente, esta crítica situación fue agravada por la política comercial virreinal formulada en 1789 por Francisco Gil y Lemus, consistente en cancelar la alternativa con que contaban el reino para liberar la presión económica en tiempo de guerra, comercio libre con naciones amigas y neutrales. En opinión de Francisco Silvestre, la medida del virrey estaba bien fundada, porque la inflexibilidad implementada por Caballero y Góngora había conseguido la ampliación del contrabando. Abro comillas, aquella pequeña puerta de las licencias para proveerse las colonias extranjeras amigas de los géneros vastos que necesitaba la gente común de este reino, con la calidad de sacar su equivalente en frutos durante la guerra, se hizo tan ancha para restablecer el casi antes extinguido trato ilícito con los extranjeros. Cierro comillas. En cambio, el virrey Gil y Lemus estaba interesado en reforzar el sistema de comercio reglado con epicentro en Cartagena y reducir los alcances del reglamento de libre comercio de 1778, que había otorgado beneficios a Riohacha y Santa Marta con su habilitación como puertos menores para el tráfico imperial y el pago de la mitad de los derechos de entrada que se pagaban en Cartagena, apoyando la formación de un consulado de comerciantes en Cartagena a semejanza de Veracruz, La Habana y Lima. La medida no buscaba otra cosa que institucionalizar el poderío del gremio de comerciantes monopolistas de Cartagena y protegerlos de la competencia de los puertos recién habilitados, otorgándole al consulado el subsidio del 0,5% de los ingresos de aduana para los gastos de funcionamiento. Al respecto,
opinaba Pedro Fermín de Vargas en 1789. No hay razón para que todo el reino esté sujeto a surtirse precisamente de lo que necesite de España por el puerto de Cartagena, sin que le sea permitido introducirlos por los puertos más inmediatos a los lugares de consumo. Esto es sujetar todo el reino a un monopolio y tiranía de los comerciantes de Cartagena, los cuales se hallan hoy respecto de nosotros como lo estaban antes los de Cádiz respectivamente a toda la América. Cierro comillas. En 1796, el virrey Espeleta encontraba que la medida adoptada por Gil y Lemus había agravado la situación impuesta por la guerra y acicateado el contrabando, precisamente el mal que buscaban evitar. Porque, opinaba, los productos de las aduanas de los puertos del norte han decaído en estos últimos años por la interrupción del giro marítimo y su decadencia consiguiente al contrabando. Pero esta disminución también ha consistido en que se prohibió el comercio libre de géneros con las colonias vecinas, pues en el gobierno del señor Caballero se permitió hacer. Pero también nos ofrece información adicional. Para este virrey, los privilegios otorgados a los puertos menores era otro motivo de la decadencia de los ingresos fiscales comerciales en Cartagena, porque también por las grandes exenciones concedidas desde el año de 89 a los puertos menores, que se hayan indultados en su comercio hasta del pago de alcabala. Las peticiones de los comerciantes de habilitar el comercio con naciones amigas y neutrales durante periodos de guerra fueron escuchadas y se concedieron permisos para este tipo de tráfico el 18 de noviembre de 1797, aunque de poca duración porque el 20 de abril de 1799 fueron derogadas. En opinión del virrey Mendinueta, Su Majestad tuvo a bien derogarlo, conociendo ser perjudicial al Estado y a sus vasallos. Desde ese momento y hasta los momentos más críticos para la corona española, los comerciantes agremiados en el consulado de Cartagena se pronunciaron a favor de la flexibilidad comercial, único medio de liberar la presión económica impuesta por la Royal Navy y la Royal, y aliviar las diferencias que el reglamento de libre comercio y otras exenciones adicionales habían creado a favor de Santa Marta y Riohacha en detrimento de Cartagena. En 1800 Pombo lo resumía de la siguiente manera: ¿cuál será pues el arbitrio dictado por la razón y la política? Abrir desde luego este puerto a los americanos y a las demás naciones amigas o neutrales para el comercio de este reino. Sobre las alternativas al bloqueo naval y su justificación volveremos adelante. Por ahora continuemos con el examen de los efectos que preocuparon considerablemente a autoridades y comerciantes: el contrabando y la inflación. Para el estudio del primero, valga distinguir analíticamente entre causas y lugares. Vayamos a las causas del contrabando. En 1778, Narváez y Latorre argumentaba que los extranjeros traían a las amplias costas del reino las ropas bastas y géneros y los intercambiaban clandestinamente a cambio de palo de tinte, ganado, porque estos pueblos costeros, careciendo de comercio con nuestros pueblos, le tenían solo con los ilícitos extranjeros. Parece que el palo de tinta era un bien bastante codiciado en los mercados europeos y su considerable salida permitía la introducción de bienes por los que se cambiaba, porque en 1789 el virrey Gil y Lemus, otra vez él, decretaba la prohibición de la exportación de palo de tinte porque en su opinión este es uno de los medios que se valen los que hacen el contrabando. Y no solo eso, sino que bajo el supuesto de que todo comercio extranjero es ilegal, prohibí la entrada de los barcos extranjeros, cualquiera que sea el pretexto que aleguen. En 1796, el virrey Espeleta formulaba que las concesiones españolas a las potencias enemigas habían abierto la puerta al contrabando, así el objetivo fuera estimular la producción nacional. Como ocurría con la introducción de negros, o reducir el desabastecimiento del reino, como ocurrió con la importación de harina norteamericana, autorizada por el virrey Caballero y Góngora. Al respecto afirmaba que, siempre que hubiese un honesto motivo para ir y venir de las colonias extranjeras vecinas, se haría contrabando sin poderse evitar. Así ha sucedido con motivo del libre comercio de negros. Han aumentado las provincias de la costa en géneros y efectos prohibidos, cuya abundancia ha refluido hasta el interior de este reino. En un informe inédito que tuve la oportunidad de encontrar mientras describía documentos de la colección del antiguo director de la Biblioteca Nacional, Enrique Ortega Ricaurte, conservados por el Archivo General de la Nación,
Francisco Silvestre afirmaba sin tapujos en 1797: la única raíz de este mal, el contrabando, que jamás se curará sin arrancarla, está en España. Consiste en los excesivos derechos que han cargado en ella a su entrada a los géneros extranjeros y a los que a su salida y entrada en India se les ha aumentado. Esta observación es importante porque ocurre en el preciso momento en que la crisis de la monarquía, que alcanzaría su momento álgido en 1808, se agudiza progresivamente. En 1800, José Ignacio de Pombo ofrece una interpretación adicional de las causas del contrabando en el reino, argumentando que el bloqueo naval más la inflexibilidad comercial es una fórmula eficaz para el trato ilícito. Abro comillas. Cortada la comunicación con la metrópoli por un efecto de la presente guerra y superioridad del enemigo, escasearon desde luego toda clase de efectos y frutos de Europa, y que no habiéndose adoptado ningún medio extraordinario para suplir esta falta, y siendo los comunes expuestos a mil dificultades y riesgos, el interés de la ganancia y las seguridades que ofrecía el comercio con el enemigo excitaron el contrabando. Cierro comillas. En esta cita nos entrega información complementaria, la escasez y la protección de la armada enemiga, ambos temas que serán recurrentes en las lecturas de época. Narváez y Latorre afirmaría lacónicamente en la misma línea argumentativa en 1805: al mismo tiempo que no nos viene efecto alguno de España, que nuestros puertos están bloqueados y cerrados, y que por esto y por la multitud de corsarios enemigos de que están cubiertos todos los mares, nos es imposible ir a buscarlos en otros nuestros, en que puedan estar menos escasos. Los ingleses abren los suyos, los tienen superabundantemente surtidos, y convidan, animan y favorecen a nuestros contrabandistas a que vayan a comprárselos. Para ambos observadores es evidente que la supremacía de la armada enemiga es empleada en, o tiene como fin, establecer un marco de protección y seguridad para el comercio dominado por la regularidad de los intercambios y la reducción de la incertidumbre, porque en contraste con España, confiaban que en las colonias inglesas pueden encontrar lo que les falta y necesitan de forma superabundante. Por otra parte, el contrabando tiene menores costos de oportunidad que el comercio legal español en situaciones críticas como consecuencia de 1. Los mayores costos del comercio legal, 2. Las ganancias derivadas del tráfico con los enemigos de la corona, y 3. La certeza de bancarrota proveniente de la incierta reactivación del comercio español. En este caso, como ocurre en la actualidad con la informalidad, existen pocos incentivos para mantenerse en la legalidad porque hay unos costos de ingreso demasiado altos. Y no se trata de pseudoargumentos de cultura de la legalidad, sino de los escasos incentivos que la ley ofrece al individuo. Volviendo al siglo XVIII, el comerciante de la época se encuentra ante la disyuntiva de confiar en la improbable victoria de la Armada Española o dar salida a sus frutos por vía ilegal, y con ello no ver su inversión reducida a cero. El comerciante debió actuar de forma racional y optar por la alternativa que le reportaba menores riesgos, el contrabando. Bien lo afirmaba el virrey Caballero y Góngora: la necesidad es más imperiosa que la ley. Al respecto, información adicional es suministrada por el virrey Mendinueta en 1803, considerando que, para adquirir lo que echaban de menos y dar salida a lo que tenían de más, se aventurasen algunos al comercio clandestino con las colonias extranjeras vecinas, y este recurso, demasiado antiguo y conocido, debió ser más frecuente en razón de la mayor necesidad, de la absoluta falta de giro legítimo y de las grandes utilidades que prometía. En 1805, Narváez y Latorre proponían lo suyo cuando afirmaba que la consecuencia más natural y casi inevitable de la falta absoluta de muchos efectos y ropas y excesiva carestía de las más es que la necesidad, el interés y la codicia inducirán a algunos vasallos a dedicarse al contrabando. Y en el mismo sentido establecida después, el contrabando, que casi infaliblemente puede creerse continuar haciéndose mientras subsistan las necesidades, escaseces y altos precios de los géneros que lo motivan. Pero quien mejor resume la problemática es Pombo, en sus Memorias del contrabando en el Virreinato de Santa Fe de 1804. El valor total de los derechos que sobre dichos efectos se exigen en unos y otros puertos, incluso los de consulado, ascienden a 33,5%, a que hay que agregar gastos de seguros, fletes, reducciones, cambios, premios y las ganancias respectivas a las diversas manos por donde pasan,
porque cuando llegan a las nuestras han duplicado el valor de fábrica. El extranjero que los trae directamente a estas colonias no hace la mayor parte de estos gastos. Los vende al español con mucha ganancia por 1/3 o la mitad menos de lo que cuestan en España. Y al comprador, además de esta tan considerable ventaja, tiene las de la pronta y menos costosa conducción y la del ahorro de los derechos de entrada, que le compensan las exacciones y contribuciones que tiene que hacer a los ministros y jefes, quedándole siempre una utilidad proporcionada, sin que puedan tener concurrencia a los efectos de igual naturaleza traídos de España. Una vez presentadas las causas del contrabando, continuemos con los lugares de realización. Desde 1778 y hasta donde tenemos noticia, 1805, el consenso entre los observadores es que entre Riohacha y Santa Marta, al oriente de Cartagena, el Darién y Panamá, al occidente de Cartagena, y las Islas Antillas, frente a Cartagena, se desarrolló un activo comercio ilegal facilitado por la situación geográfica de la extensa costa, su cercanía a territorios insulares enemigos y los beneficios relativos de comerciar con estos puertos y no con Cartagena, derivados del reglamento de 1778. La descripción de Narváez y Latorre en 1778 es la siguiente: la facilidad que el caudaloso río de la Magdalena, el de Cesar y otros que la cruzan, caños y ciénagas, naturalmente le ofrecen para internarlos a las provincias interiores del reino, o traerlos embarcados hasta Santa Marta, o o algún otro puerto de los muchos y buenos de que abunda su dilatada predicha costa, la que está franqueada para sacarlos a otras provincias. El virrey Caballero y Góngora en 1789 ofrece una descripción más detallada que la de Narváez, sumando el territorio comprendido entre Portobelo y el Atrato, la amplia costa entre Santa Marta y Riohacha, los puertos, costas y ensenadas más frecuentadas por los contrabandistas han sido Sabanilla, las inmediaciones de Santa Marta y Riohacha, y desde el Cabo de la Vela, Portevequino, Bahía Honda y Bahía Baita, y todos demás de la costa de los Guajiros, por cuya mano pasan a Pedraza y se introducen tierra adentro hasta Riohacha y Santa Marta, y en las costas de Sotavento, las bocas del Sinú, ensenadas del Darién y cercanías de Portobelo, donde se ha hecho el contrabando con más habiliantez, burlándose no pocas veces los contrabandistas de nuestros guardacostas. Debido a esto, no es extraño que el virrey Gil y Lemus alertara de los excesos cometidos en las provincias de Santa Marta, principalmente en materia de contrabando, que era de tal entidad que Pombo en 1804, al comparar a Cartagena con los otros puertos, llegara a afirmar que en la plaza amurallada se practicaba también el contrabando, pero nunca con el escándalo y de la consideración con que se ha hecho y se hace actualmente en los puertos del Hacha, Santa Marta y Chagres de este virreinato. El mismo Pombo nos ofrece conocimiento extra sobre los lugares de contrabando al incluir a la villa de Mompox, la cual situada en la confluencia de los ríos Magdalena y Cauca, a la cual han ido a parar allí todas las demás introducciones clandestinas hechas por ambos puertos, y en la que el tráfico era tan considerable que era digna de ser calificada la Feria General del Contrabando para todo el reino. Años atrás, el virrey Espeleta señalaba al río Atrato como otro vehículo de internación de géneros ilegales y de salida de la producción aurífera del Pacífico, porque por esta vía se permitió, y que está abierta con Cartagena, que ha causado que la extracción de algunos oros en Paza del Chocó, que se cambian por considerables porciones de ganado de asta y caballos, copiosas salinas y otros útiles frutos, y además de los cueros, mulas y caballos y el palo de Brasil, que los indios guajiros comerciaban con los extranjeros, especialmente con los holandeses de Curazao en aquella dilatada costa, que cedían a cambio de armas de fuego, pólvora y otros pertrechos, según la observación de Francisco Silvestre. Los productos del reino iban a parar a Jamaica, de donde también se exportaban la mayoría de bienes que ingresaban ilegalmente al reino, porque para 1805 la isla británica se había convertido en un almacén general para todo este continente, en opinión de Narváez y Latorre. No obstante, la obstinación de las autoridades en la lucha contra las drogas, contra el contrabando, iba en aumento, y dada la dificultad de contenerlo, y sin ser conscientes que sus medidas lo fomentaban, parecía que el único recurso al que podían acudir era la fe de los súbditos,
pues el saliente virrey Espeleta recomendó a Mendinueta, abro comillas, enviar cartas a los prelados suplicándoles hiciesen entender por medio del confesionario y del púlpito la criminalidad inseparable del contrabando, cierro comillas. Como afirmara Friedman, la lucha contra las drogas, cuyo juicio podemos extender al contrabando en general, abro comillas, desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel, cierro comillas, porque el precio aumenta en relación directa con el riesgo y la represión que conlleva dicha economía ilícita. Recapitulando, el contrabando tenía lugar en el reino en la larga costa entre Santa Marta y Riohacha, a través de los ríos y ciénagas que conducían hacia Mompox, el río Magdalena y Cauca, y entre Portobelo y el Darién, aprovechando el río Atrato, que conectaba el Pacífico minero con el exterior por 1. La falta de giro del comercio durante los años de guerra en razón del bloqueo comercial. 2. La inflexibilidad de la política comercial virreinal. 3. La necesidad de los productores de dar salida a sus bienes. 4. Los elevados gravámenes de la aduana cartagenera. 5. El menor costo de los bienes extranjeros. 6. El mayor costo de traficar legalmente. Habiendo terminado con la exposición de las opiniones alrededor del contrabando, continuemos con otro problema de la mayor preocupación, el alza de los precios. El virrey Mendinueta no dudaba en afirmar en 1803 que el aumento de precio a que ha subido aquí todo lo necesario a la vida es resultado de las circunstancias de la guerra, que no ha permitido exportar para la metrópoli los oros en pasta o barras, como en tiempo de paz, y no teniendo a sus dueños cuenta el mantenerlos sin giro, para darles algunos se han visto precisados a reducirlos a moneda. La cita contiene 4 importantes elementos correlacionados que podrían resumirse de esta manera. 1. La guerra ha contraído la regularidad de las exportaciones de oro hacia España. 2. La monedación del metal se ha vuelto atractiva para mantenerlos en giro, o lo que es lo mismo, participar en el comercio interno donde el metal amonedado tiene menos costos de transacción para los intercambios que las barras fundidas. 3. Es consciente de la existencia de una relación metal-precios. 4. Como resultado del crecimiento de la masa monetaria, gracias a menores exportaciones de metal y mayores acuñaciones, ha aumentado el precio de todo lo necesario a la vida. La información contenida en la cita anterior no es una novedad, por cuanto desde la Escuela de Salamanca, preocupada por la revolución de los precios en España durante el siglo XVI, e interpretaciones mercantilistas como las de Hume y Bodin, sabemos que existe una relación íntima y delicada entre moneda y precios. Y no solo esto, conocemos los efectos en el nivel de precios por envilecimiento de la moneda durante el gobierno del emperador Diocleciano en Roma y el de las ciudades italianas durante el siglo XIV, casos en los cuales se rebajó la ley de la moneda. Empero, es fundamental para el caso neogranadino por una razón simple. Desde Nieto Arteta y Colmenares, la historiografía colombiana ha considerado que la economía virreinal era prácticamente de subsistencia, una economía natural al estilo planteado por Romano, y afirmaciones decimonónicas como las del virrey Mendinueta sugieren que la economía colonial era más dinámica de lo que se pensaba, y esto a pesar de que se han presentado desarrollos historiográficos alternativos, como los de Jorge Orlando Melo. Continuamos con pruebas adicionales. En 1805, Narváez y Latorre establecía una relación de concordancia entre el aumento de las importaciones y la reducción de las exportaciones, sabiendo que las exportaciones determinan la capacidad de compra de una economía. No era un asunto de simple escasez o reducción de la oferta que generaban los bloqueos. La relación implicaba un problema adicional que complicaba las cosas: la moneda. Artículos de subsistencia, vestuario y así otros muchos faltan enteramente, o han tomado un precio excesivo, el doble, el triple y aún más del que tenían antes, porque el valor de nuestros frutos o los bienes exportables ha caído con la misma rapidez y proporción, a consecuencia de la decadencia de la moneda, porque la devaluación de la moneda es la otra cara de la inflación. El alza de los precios internos hace cada vez más costosas las importaciones porque la moneda se envilece y pierde concurrencia con los bienes de otras economías, abaratando las exportaciones y encareciendo las importaciones. Una observación bastante aguda y prueba adicional del dinamismo de la economía. Opinión que no compartía,
basado en un fiel metalismo, Francisco Silvestre, para quien es una ilusión con que nos quieren alucinar los extranjeros la de que la abundancia del dinero encarece el género o fruto, cosa que Pombo no compartía, presentando un razonamiento moderno y explícito al respecto, abro comillas. La redundancia del dinero en un país agricultor e industrioso le es tan perjudicial como su absoluta falta y produce los mismos efectos, porque al paso que aumenta el precio de las tierras, el de sus producciones y el de la industria, las destruye, pues les quita concurrencia con las extranjeras, porque siendo los signos mayores que las cosas y no habiendo cuidado el gobierno de igualarlas, subieron éstas a proporción que aquellos se aumentaron. Siendo una producción nuestra los metales preciosos, no debemos temer su absoluta falta, que es causa de la miseria, pues sin ellos no puede haber comercio, pero para evitar el mismo mal que produce la abundancia y lograr que los signos estén en proporción de las cosas que constituyen la verdadera riqueza, debemos promover el aumento de éstas y dejar libre salida al superfluo de aquellos que bajo este punto de vista los debemos considerar como una de ellas. Por este único medio se falsifica el axioma recibido entre los políticos, según el testimonio de Raimal, de que los pueblos donde se sacan los metales preciosos son los más pobres y donde el despotismo ejerce impunemente su tiranía. Analicemos esta cita en detalle. Al igual que Narváez y Latorre, para Pombo existe falta de paridad entre la evolución de las importaciones o las extranjeras y los bienes de un país agricultor e industrioso, las exportaciones, a resultas de la redundancia de dinero en este. Y la razón es bastante clara, porque siendo los signos, o sea el dinero, mayores que las cosas, el producto, y no habiendo cuidado el gobierno de igualarlas, subieron éstas, el producto, a proporción que aquellos se aumentaron, el dinero. Es decir, gracias al aumento de la masa monetaria y el crecimiento de los precios en el interior, el sector exportador perdió competitividad con las importaciones. En consecuencia, Pombo, entendiendo la íntima relación entre moneda y producto y sus efectos en una economía dinámica, a diferencia de historiadores posteriores, propone por un lado regularizar la salida de metales y por otro aumentar el producto. Porque siendo una producción nuestra los metales preciosos, no debemos temer su absoluta falta, que es causa de la miseria, pues sin ellos no puede haber comercio, pero para evitar el mismo mal que produce la abundancia y lograr que los signos estén a proporción de las cosas que constituyen la verdadera riqueza, debemos promover el aumento de estas y dejar libre salida al superfluo de aquellos, que bajo este punto de vista los debemos considerar como una de ellas. En 1911, Fisher enunciaría la teoría cuantitativa del dinero formulando la siguiente ecuación. M, moneda, por velocidad de circulación, es igual a Q, producto, por precios, en la que M es masa monetaria, B, la velocidad de circulación, Q, el producto, y P, el nivel de precios. Suponiendo que Q sea el producto, se mantiene constante, un cambio en la masa monetaria y la velocidad de circulación induciría una modificación en P, los precios. Pombo carecía de esta herramienta conceptual, pero era consciente de la relación de variables subyacentes a esta. En este caso, como en otros, la ausencia de concepto no niega la realidad efectiva, y dadas estas condiciones, puede analizarse la realidad efectiva del pasado con conceptos del presente. La realidad llevada al concepto complementa la realidad sensible. Finalmente, valga insertar una explicación teórica para limitar las razones del alza de los precios. En 1980, Milton Friedman afirmaría que la inflación es principalmente un fenómeno monetario, provocado por un crecimiento mayor de la cantidad de dinero que de la producción. El papel de la cantidad de dinero es el factor más importante, el de la producción secundario. Muchos fenómenos pueden producir fluctuaciones temporales en la tasa de inflación, pero sus efectos solo pueden ser duraderos en tanto en cuanto afecten a la tasa de crecimiento monetario. Ahora bien, continuemos con otro problema, el papel del sistema defensivo español. A similitud de la Royal Navy, el Estado español buscó crear un sistema militar que protegiera sus dominios y diera protección y seguridad a los intercambios,
Para ello hizo de Cartagena la principal plaza del reino como corolario de su importancia geográfica, el principal puerto de entrada y salida. En consecuencia, Cartagena se convirtió en el lugar donde se consumen todos los productos de la Real Hacienda en tropas y armamentos, suministrados en su mayor parte del producto de las provincias interiores del reino, que por su situación no causan mayores gastos y contribuyen, por tanto, a los de la plaza costera. No obstante, los resultados estuvieron bastante alejados de los que ofreció la Royal Navy a la corona británica. El mantenimiento del sistema defensivo español fue una carga onerosa para las provincias del interior que no se correspondía con sus productos. Por ejemplo, era más costoso financiar los guardacostas que lo que rendían al tesoro por comisos al contrabando. Sobre el particular, Pombo afirmaría, en 1810, un apostadero de marina en este puerto, con título de guardacostas, que lejos de impedirlo, el contrabando, ni de dedicarse a ello, no han servido de otra cosa sino de consumir cuanto ha producido la aduana y todas las demás rentas de la provincia, ascendiendo anualmente sus gastos a la enorme suma de 300.000, 400.000 y hasta 500.000 pesos, cuando ella no da ni 100.000 pesos de producto. Con razón el virrey Espeleta no dudaba en establecer en 1796 que el destino y objeto de la Marina de Cartagena en su actual pie es, como ya se ha dicho, el de guardar las costas, aprender e impedir el contrabando que se haga o puede hacerse por ella, pero ni el número ni el tamaño de los buques de que se compone prestan protección alguna a la plaza o puerto. En conclusión, el sistema defensivo imperial no podía garantizar la regularidad del comercio monopolista debido a su inferioridad armada, era incapaz de contener el contrabando y era una obligación muy costosa para las tesorerías del reino. Para terminar esta ponencia, veamos las propuestas de los ilustrados para la reforma del sistema comercial español. En 1800, José Ignacio de Pombo, radicalizando un poco su posición, no vacilaba en plantear que si la metrópoli no puede garantizar la regularidad de los intercambios, no puede aspirar, entre comillas, a disfrutar el privilegio de un comercio exclusivo. Y en consecuencia tiene la obligación de proporcionarles otros medios que puedan satisfacer aquellas necesidades. El llamado era muy claro. La corona es incapaz de mantener el comercio monopolista y por esta razón debe ser flexible y otorgarle soluciones a los comerciantes del reino. 4 años después, argumentaba que la inflexibilidad de la política comercial virreinal, un caso atípico en el marco imperial, había agravado los males creados por el bloqueo y que de haberse tomado decisiones contrarias, los daños hubieran sido menores, porque, abro comillas, tantos males nos han venido de no haberse abierto este puerto durante la guerra última a las naciones neutrales, como se hizo en la provincia de Caracas, isla de Cuba y otros de Américas. Ojalá Dios quiera que todo eso se remedie y que esta triste experiencia nos haga en adelante más prudentes. En 1805, Narváez y Latorre afirmaban en la misma línea argumentativa de Pombo que, abro comillas, en las circunstancias presentes sería el mayor interés al bien del comercio y del Estado el que se permitiese el comercio de neutrales con el importantísimo fin de ocurrir a nuestras necesidades y más que todo con el de evitar el contrabando. Con esto era consciente de la utilidad de este instrumento porque recordaba haber dirigido recomendaciones en el mismo sentido, primero al rey en 1781 por medio del ministro de Indias José de Gálvez y después al virrey Mendinueta cuando oficiaba de comandante general de Panamá. Adicionalmente, traía a colación que los permisos suministrados en 1781 por el virrey Caballero y Góngora y en 1799 por Mendinueta habían aliviado la asfixia impuesta al reino por los enemigos de España y como recomendación sugería tomarlos en consideración como casos ejemplares de su petición. De no tomarse con seriedad su consejo, advertía que lo más probable es que se aumenten los perjuicios del reino, como ocurrió con anterioridad, pues, abro comillas, volverá a caer a su antigua miseria y languidez, cierro comillas. Para finalizar, invitaba al virrey Amari y Borbón a reflexionar sobre los fundamentos de la superioridad inglesa, puesto que, abro comillas, si en alguna cosa puede servir de ejemplo la conducta de los ingleses, creo que solo podría ser en esta materia, pues es constante que ninguna nación ha trabajado con tanto empeño, ni con mejor éxito en fomentar su comercio y navegación como que son la base de su poder, cierro comillas. En 1807, Pombo
también hacía énfasis sobre los percances adicionales causados por la inflexibilidad de la política comercial virreinal. Para él, gracias a, abro comillas, no haberse abierto a los neutrales, como se ha hecho en la isla de Cuba, la de Puerto Rico y la provincia de Caracas, ha reducido en precio y cantidad la mayor y principal parte de nuestras producciones territoriales. Cierro comillas. 3 años después, habiendo sucedido la caída de la corona española y creado juntas en todo el reino con mayores atribuciones que los cuerpos administrativos previos, el mismo Pombo planteaba con mayor libertad y elocuencia que, abro comillas, solo por falta de cálculo y de política, o por mejor decir, por una suma ignorancia de los principios sobre que debe girar la administración de las rentas públicas, se han grabado todas las producciones de la tierra con excesivos derechos en América o reducido a monopolio, cierro comillas, generando esto que la producción extranjera, abro comillas, lleguen a nuestras manos doblado o triplicado su valor y ofreciendo el más eficaz estímulo que podía darse para el contrabando. Ocurrida la debacle metropolitana y meses antes de la declaración de independencia de Cartagena, Pombo no tenía reparo alguno en enfilar sus comentarios y exponer, abro comillas, las aduanas se consideran como un termómetro político que indica los grados de su disminución o aumento, cierro comillas. Así nos da señales sobre la importancia de la evolución comercial en la transformación política. Pombo tenía en mente que al calentarse un cuerpo aumenta la energía cinética de sus moléculas, produciéndose choques más o menos violentos. La intensidad de calor, resultado de la violencia del movimiento, pudo ser medida como su termómetro político. Cerca de las llamas se abrió una oportunidad política. Conclusión. En el periodo previo a la independencia, la economía neogranadina vivía bajo una presión agregada: bloqueo comercial, reducción del trato comercial, acumulación de moneda, alza de precios, de la ruina del limitado Estado fiscal militar español. Establecieron el bloqueo comercial culpable de la contracción del comercio, responsable de la retención de moneda a la base del aumento de la oferta monetaria, causante de la inflación artífice de la crisis económica y fiscal, que en presencia de inflexibilidad de la política comercial y demandas financieras crecientes, repitieron el ciclo una y otra vez. Esta conclusión se debe a los trabajos de James Torres y Joaquín Pinto, pero parece que 2 siglos antes los ilustrados que lucharon por la independencia la tenían clara. No es necesario dar comentarios adicionales sobre el dinamismo de la economía neogranadina al final del periodo colonial, los beneficios de la libertad económica y los perjuicios de la intervención estatal. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra ahora a Rubén Cerrato, que como les anuncié al comienzo nos va a hacer algunos breves comentarios sobre la presentación que acabamos de escuchar. Entonces, Rubén, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, son unas particularidades que me llamaron la atención. En primera, muchas gracias por la ponencia. Me parece que es muy interesante el tratar este tipo de temas dentro de la historiografía colombiana, porque como bien mencionabas, en un principio las nuevas corrientes como que se han interesado un poco más por otros ámbitos y se ha olvidado un poco, ¿sí? Por temas de metodología y bueno, que ya explicaste. Y bueno, me parece muy acertada la utilización de las fuentes primarias que trabajaste y de las citas textuales de estos personajes para evidenciar la ideología y realizar una pequeña conexión entre la situación de la fiscalidad económica del virreinato con los procesos posteriores de comienzos del siglo XIX. Pero bueno, entonces tenía 3 como comentarios puntuales que también pueden hacerse en forma de pregunta. Es acerca del tema que trabajaba desde el contrabando, de la guerra como causa negativa al comercio y del papel defensivo español que me llamaron la atención. La primera, en efecto, el contrabando y
el posterior efecto de inflación en la economía se puede ver como una inquietante coyuntura para la fiscalidad y para el trato económico del virreinato. Sin embargo, y entiendo que la ponencia se va a quedar un poco más en el papel de los grandes personajes, pero a mí siempre me queda faltando, digamos, la voz o los datos que se puedan trabajar, digamos, ya mucho más puntuales, de casos puntuales, de actividad ilegal y de comercio ilegal que pueda ser mucho más concreto y no solo la voz de Espeleta, de Caballero y Góngora, de Narváez y de Pombo, porque entiendo que pues se pueden conseguir estos datos y entiendo que pues tal vez no es como la principal fuente que estás utilizando, pero digo sería adecuado digamos comparar un poco, comparar cuál es qué tan acertado es el comentario del gobernante, del virrey, con la situación particular que se está viviendo en estas zonas, principalmente en el norte del virreinato, en la zona del Caribe, que ya algunos autores la han trabajado. A mí se me ocurría el texto que salió hace 2 años, 1 año, de Enar Fuentes Crispín, de piratas y periplos en el Caribe, que trabaja un poco este tema. Bueno, es 1, 2. La guerra la estás trabajando como una causa negativa al comercio y a la dificultad de la circulación de la moneda debido a los bloqueos, lo cual es cierto, mas sin embargo yo no sería como tan tajante en que únicamente es una causa negativa. ¿Por qué? Porque recientes estudios, sobre todo en este tema del Estado fiscal militar, han evidenciado o proponen la hipótesis que uno de los principales errores de la corona española de Carlos III fue, particularmente y por descabellado que suene, no haber implementado más guerras en territorio americano o europeo, como si lo va a hacer Inglaterra durante todo el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque pues trabajan estos autores la idea de que la guerra de alguna manera puede llegar a ser un propulsor de la economía en términos de fiscalidad y de comercio, dinamizando los mercados locales, propulsando un comercio ultramarino que pueda ampliar los territorios que se están trabajando. E incluso Carlos III en 1777 va a enviar una expedición militar donde inyecta dineros directamente a América, lo cual claramente va a estimular el mercado interno local. O sea, no me parece que se deba decir tan tajantemente que es una causa negativa, sino que puede llegar a ser en algunos casos, en ciertos casos, una causa que va a traer consecuencias positivas para la circulación y la economía de los territorios americanos. Entonces sería interesante analizarlo. Y tercero, el papel defensivo español, que no sé si lo comprendo bien, lo entiendo bien, pero es que era ineficiente claramente para este papel defensivo español para mantener el comercio, tanto el comercio como la defensa, de una manera adecuada. Claramente los ingleses tenían una superioridad naval bastante notoria en relación al poderío español, y esto evidentemente va a traer dificultades a los territorios americanos. Y entiendo, no lo mencionas directamente, pero que creo que la relación que uno puede hacer es que debido a esta situación se pueden nacer unas protoideas de separatismo que se van a hacer mucho más claras durante el siglo XIX. Entonces mi pregunta es, ¿y qué pasaba en los lugares donde Carlos III sí pudo consolidar una defensa lo suficientemente, digamos, adecuada o productiva o pragmática, si se puede llamar? Pensaba en el caso del caso que estoy trabajando, del virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque en 1777 a 1780 se logró la expulsión de los portugueses y se mantuvo de cierta manera 1780. 1777 a 1780 se logró pues digamos mantener un poco
el virreinato y la circulación y el mercado interno. Entonces, pues ahí uno puede pensar, ¿y qué pasaba en esos lugares donde, digamos, el funcionamiento de la defensa española sí se logró mantener mucho mejor que en lugares como acá? Bueno, creo que esas eran, digamos, como las cosas que me llamaron la atención. Me parece una interesante ponencia. No sé, creo que hay comentarios un poco anacrónicos que pueden llegar usados claramente, deliberadamente, que pueden llegar a restar un poco de seriedad al trabajo, que creo que hay que utilizarlos de mejor manera. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la ponencia. Si quiere responda de una vez y después. Bueno, sobre la primera pregunta, René de la Pedraja tiene un texto en el que analiza documentación privada de un comerciante y la importancia de algunas redes familiares para el contrabando. Y Meisel ha publicado también un texto sobre la familia Amador, que eran también contrabandistas y terminaron siendo importantes en el sistema de gobierno siguiente. Además, los mismos datos de Meisel que merecen corrección porque, como ya señalé, Santiro demostró que cargo no es ingreso, muestran que durante las últimas décadas de dominación colonial, o sea, de 1791 a 1808, hay una reducción de las aduanas, que son los ingresos provenientes por comercio. En el segundo caso, sí, conozco los textos de Torres Sánchez, que están basados en Breuer, que muestra que lo que le faltó a España fue más guerra, que Inglaterra sí pudo crear un estado fiscal militar sólido. Y bueno, él daba algunas razones para eso. Entre esas es que había un miedo a la deuda interna. En el periodo previo a la guerra los ingleses se endeudaban aproximadamente en el 65%, cosa que España, por su fidelidad presupuestaria, no podía atreverse. Segundo, los ingleses no eran dependientes como España de remesas monetarias de Indias. Tercero, el mercado interno inglés estaba más desarrollado. Pero digo que acá la guerra fue negativa precisamente por eso, porque España no pudo consolidar un estado fiscal militar fuerte, pero sí fue eficaz en expoliar las colonias para gastos inútiles, como eran las guerras que perdía y se acumulaban una a una. De 1791 a 1802 hay como unos solo 4 años de paz, y en todos ellos Gran Bretaña fue eficaz en establecer bloqueos portuarios en Cartagena. Sobre la pregunta 3, sobre el sistema defensivo español, creo que Álvaro Jara tiene una definición concreta y claro, que no era una marina destinada al ataque como la de los ingleses, sino que por eso debería llamarse un sistema defensivo. Estaban esperando los ataques de los ingleses, nunca propusieron una guerra, sino que siempre los ingleses atacaban primero para controlar territorialmente el Caribe. O como dijera Torres Sánchez, es importante hablar de la mano invisible y el mercado, pero para eso se necesitan reglas claras que crea el Estado, y el Estado británico fue eficiente en crear un sistema mercantil fuerte para el beneficio de sus comerciantes. Pero fue oneroso en Cartagena por varias razones. El situado, que era la remesa que destinaban las tesorerías internas para la financiación de los gastos militares, fue en aumento en esas décadas. Pero además de eso, el situado no fue suficiente. Los administradores echaron cada vez mano de los productos líquidos de rentas como aguardientes y tabaco para poder hacer frente a esos gastos. Por eso, para los ilustrados, la independencia cada vez se mostraba de una forma más clara, y fue realmente clara cuando sus propuestas de flexibilidad comercial y de cierta autonomía, no independencia, cierta autonomía en la definición de la política económica no fueron escuchadas en las Cortes de Cádiz. Y sí, esto es lo que hay para la Nueva Granada. Hay casos que son desiguales para otros lugares del Imperio Español, y
un llamado de atención más a que son necesarios hacer estudios imperiales para tener una comprensión adecuada sobre el final de la dominación colonial y el nacimiento de las repúblicas independientes. Y bueno, ¿alguna pregunta, comentario por parte del público? ¿Ya? No, dos cosas. Se mencionaba mucho la importancia del derecho o entender como la institucionalidad que proveía la corona española en América. Y conectándolo un poco con lo que se hablaba ahorita de la competencia entre la Armada británica y inclusive era una armada militar y comercialmente muy eficaz. Pero ¿de qué autonomía gozaba? Es decir, yo conozco, hasta donde conozco, uno de los mejores trabajos comparativos entre España y Gran Bretaña en América, el de Elliot. Menciona en algún punto la creación de las actas de navegación en Inglaterra. La ausencia de un mecanismo así o algo más o menos parecido existió en España, o lo que existió que regulaba las flotas españolas. ¿Qué era o dónde se puede encontrar? Yo por lo menos no lo conozco. Si había un déficit en cómo España manejaba sus flotas. Bueno, medidas, solo mencionando un ejemplo, medidas de liberación como la de declarar puertos libres, se refiere a los puertos, no sé, frente a las flotas, cómo se crea una flota, cómo se manejaban las flotas. Las anoto todas y respondo. Una ronda de preguntas y una tanda de respuestas. Entonces, ¿quién más? Allá. Son dos inquietudes, ofrece unos valores con unos incrementos en términos porcentuales y está indicando pues, que hay un proceso de evaluación. Entonces la pregunta es, ¿deflactor o no deflactor? Es decir, para tener dimensión, pues considerando que se hace referencia a unas fuentes extraordinarias que no han tenido la oportunidad de procesar, pero básicamente es para poder establecer unas medidas de análisis. Y lo otro es el hecho de, bueno, cuando se está abordando el tema de lo de la navegación, también hay que tener en cuenta que si bien las políticas, las normas que intentan regular las actividades comerciales y militares son importantes, también hay que observar cómo es el desarrollo de náutico español comparado con el inglés. O sea, simple y llanamente un hecho que no se encuentra por cédula real es el hecho de el calado, la eslora de una embarcación inglesa, pues coge un viento de cola y los lleva a 40 nudos. Las embarcaciones españolas pues son muy grandes, muy pesadas, entonces la velocidad de transporte cambia y se convierte en un factor preponderante. Eso por un lado, pero también hay otro factor asociado y es el hecho de la desarticulación de todos los astilleros en la península. Ya, es decir, la construcción de embarcaciones había cesado hacía muchísimos años. Entonces también se puede considerar como otro eslabonamiento frente a esa dinámica y esa capacidad de la corona frente a las circunstancias. Y una chiquita, la última chiquita, ¿por qué razón uno cómo podría explicar que en el caso del Nuevo Reino hubiese tantas medidas tan conservadoras a diferencia del resto del espacio mexicano? Pues a partir de los hallazgos. Otras dos preguntas y le damos la palabra. ¿Sí? ¿Usted? Sí. Pues yo tengo algunas inquietudes, ciertas precisiones que requiero del ponente. La primera es que, pues sí, está muy claro, como lo expuso, que en contraste con la Armada inglesa, los resultados del gasto militar español no fueron muy satisfactorios. Es claro que pues ahí hay un problema fiscal, pero mayores los gastos que los ingresos. Pero de forma simultánea se dice que hay un aumento en el circulante y obviamente pues hay inflación, pero yo quisiera que fuera un poco más preciso en explicar, no partiendo digamos de una tabla rasa de si hubo crisis fiscal, ¿en qué radicaba la crisis fiscal? ¿Por qué había crisis fiscal durante ese periodo? Es una pregunta que tengo. Una segunda inquietud que tengo es que usted asegura de una forma bastante categórica que había una certeza absoluta de la incierta reactivación del comercio español. Eso sí era algo eso sí era algo claro para los contemporáneos. Sí existía esa certeza de que
era inminente la caída de la corona española, digamos, a principios del siglo XIX. Y hay otra que, bueno, usted dice que no es necesario dar comentarios adicionales sobre el dinamismo de la economía neogranadina al final del periodo colonial, pero yo sí tengo una inquietud al respecto, y es que usted dice que por lo menos Pombo opina que estamos en una situación de monopolio, ¿sí? Pero yo quisiera saber si usted sabe algo, ¿sí?, acerca de la dinámica del comercio exterior, por lo menos entre ese interregno de la caída de la monarquía española y la reconquista. ¿Cuál fue la dinámica del comercio exterior, sí, en ese periodo? Son como mis inquietudes. Bueno, mi inquietud va muy de la mano con la última inquietud de Diego, y es, usted al principio de la ponencia presenta la existencia de un espacio económico muy claro y definido a partir de las fuentes que usted leyó. En esa medida, y a lo largo de la ponencia, yo solo vi el espacio económico del norte del nuevo Reino de Granada, que es pues, Cartagena y los puertos, y pues un poco de lo que es Popayán y la parte del atrato con su relación con el Pacífico. Pero más allá de eso, en las fuentes sí existía existía esa visión de un espacio económico que uno puede ver en los textos de Cempada Sadurian y los que le siguieron, de una creación de nodos entre ciudades y pequeños lugares. Estoy pensando claramente en espacios no costeros como Santa Fe o San Gil. Bueno, para Gilberto, la verdad yo no conozco normatividad inglesa que pueda ofrecer información sobre el gobierno de la Royal Navy en esa época, pero pues desde el siglo XVIII se formalizó como una armada, ¿sí? Y se dejaron de otorgar licencias de corso a los piratas, y ya lo hacía la compañía británica, era la que hacía el comercio. Y fue a finales del 18 en que se fortaleció la Marina Británica, y desde 1780 en adelante aumentó. Es caso contrario, España lo que hizo desde 1780 fue fortalecer el pie de fuerza en sus colonias, después de lo que ocurrió en las primeras protestas antifiscales. Necesitaban tener como un pie de fuerza para poder sofocar latentes rebeliones. Allí sí, la primera pregunta era muy James, y bueno, no deflacte. No deflacte. No es una acusación. Cogí las fuentes tal cual estaban en esas opiniones. Cuando construyo las series y las deflacto, y obviamente bajan de acuerdo al año base, porque la inflación fue alta, fue el 30% entre 1791 y 1808. Sobre los astilleros, tengo una pregunta con respecto a eso. Sí que había una desarticulación de astilleros, pero en las colonias existían astilleros. No, en el caso de La Habana, de la Cruz, pero por ejemplo en Cartagena no se estaban fabricando, sino se reparaban. Eso era una maestranza, no era un astillero. Exactamente, no era. Entonces no generaba todo ese lado. En el caso de Guayaquil, yo no sé. Al Pacífico no lo tengo claro, no es muy caribeño. Y en el caso porteño, ¿existían astilleros? Estoy seguro, la verdad. Sí. Pues esto también es una muestra de que había un sistema defensivo que no contaba con una fábrica de barcos. No, astillero no. Para Diego, la crisis fiscal, ¿en qué se dio? Pues de 1780 a 1791, en cifras de cargo y data que ya dije que hay que corregir, hay un aumento sostenido de la Real Hacienda, ¿sí? Desde 1780 parece demostrar un éxito las reformas borbónicas, y él dice que estas reformas borbónicas y el aumento del ingreso fiscal demuestran que la rebelión de los comuneros fracasó. Era una rebelión antifiscal y no lo consiguieron porque hubo un aumento del ingreso fiscal. Pero desde 1790
hasta 1808, y especialmente desde 1800 a 1808 hay una debacle del ingreso y está atada a los bloqueos comerciales. Y además de eso, a las constantes solicitudes de remesa, o sea, situado para la defensa, y a que cada vez echaban mano de las rentas cuando no alcanzaba el situado, lo que pasaba en Cartagena con el tabaco y el aguardiente. Y no solo eso, sino que el tabaco, desde que se fundó el estanco del tabaco, eso era una renta que iba a ir directamente a España, pero como acá había crisis financieras, se usó acá, o sea que era como un subsidio adicional que el rey le otorgaba a sus vasallos. Y las cuentas que hemos encontrado es que estaban endeudados con la renta de tabaco, ahí echaban manos para poder hacer otros gastos. Si tenían o no certeza de la caída española, digo, certeza o no del triunfo de la Armada Española, pues ya habían pasado cosas antes. De 1791 a 1808 solo hubo 3 años de paz. Cada vez España tenía que rendirse y pasar mayores vergüenzas. Creo que si confiaban en España era algo imposible. Pero bueno, hay que encontrar una fuente en la que diga no confiamos en que España va a ganar. Sí. Ojalá la encuentre y se la muestre. Y sobre la dinámica del comercio exterior entre la Primera República, 1810 a 1815, no hay estudios. Natalie Moreno consiguió unos años, pero hay vacíos para ese periodo, como hay muchos vacíos para la Primera República. Y para Juan David, que si existía un espacio económico neogranadino, porque solo me estoy refiriendo a la costa norte, pues ya que está revisando Alcabalas, creo que en Alcabalas es claro cuando se señala el origen de algunos productos. Edwin y James ya habían presentado estudios iniciales en los que mostraban cómo Santa Fe servía de centro distribuidor de productos del interior que se intercambiaban por oro, que se rescataba el oro en el Pacífico y eran enviados a Mompox, que lo distribuía, y subsecuentemente a Cartagena. Bueno. Bueno, otra tanda de preguntas, comentarios. ¿Nadie se anima? Bueno, sí, insisto, ¿por qué se tomaron medidas tan conservadoras para con el nuevo reino? ¿Hay una posibilidad de explicación? No sé si estos Son tan especiales. no sé si estos eran ascendentes de Ordóñez, no sé. Pero sí, era algo paradójico, porque en Puerto Rico, en La Habana, que eran unos territorios coloniales más defensivamente más importantes que Cartagena, porque estaban en la mitad del Caribe y por donde pasaban siempre las flotas que iban hacia España, había cierta flexibilidad comercial. Pero acá no era igual. Señalaba que en Riohacha y Santa Marta y en Panamá había flexibilidad, pero en Cartagena el monopolio era muy fuerte. Y en base a cargo y data, Joaquín hizo las regresiones y demostró que en aquellas donde hubo déficit en los ingresos de aduana, como Cartagena y como Guayaquil, fueron las que optaron por la independencia, aquellas que tenían ciertos beneficios de la corona y pudieron conseguir respuesta a sus solicitudes en 1812 en Cádiz, permanecieron fieles, como el caso de Panamá, que permaneció fiel hasta casi 1822, Santa Marta, que fue el baluarte de la Reconquista donde llegó el virrey Montalvo, y Riohacha,